Hola chicos, espero que estén bien. Vamos a continuar con la parte de cinemática. En este caso, lo que vamos a ver es un tema que corresponde a una extensión de lo que era el movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, ahora vamos a hablar de lo que sería el movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que significa la palabra variado? Porque movimiento rectilíneo uniforme ya lo hemos trabajado, sabemos que se trata sobre el desplazamiento sobre una trayectoria recta, y uniforme implica que la velocidad era constante en todas las situaciones problemáticas que hemos trabajado. Ahora se le agrega la palabra variado, ¿sí? Para que nosotros analicemos las situaciones en donde la velocidad en MRU era constante. Ahora, si es variado la situación, significa que la velocidad ya no va a ser constante, ¿sí? Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a tener más conceptos y más definiciones, más fórmulas que tienen que ver con respecto al movimiento uniforme variado, ¿sí? Para ello vamos a empezar a suponer una situación en donde tenemos, por ejemplo, un móvil, ¿sí? En donde este móvil se encuentra quieto, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tiene una velocidad 1 de 0. Le vamos a poner metros por segundo, una unidad de velocidad que ya hemos visto, ¿sí? Y luego desde un cierto tiempo, vamos a poner 10 segundos, ¿sí? Esta velocidad 1 aumenta porque al estar quieto y pasar 10 segundos, va a tener una nueva velocidad de este móvil, que le vamos a llamar velocidad 2, supongamos de 60 metros por segundo, ¿sí? Entonces, en esta situación, un móvil que estaba quieto, ¿sí? Un móvil que recién arranca, podemos decirlo de esa forma, durante 10 segundos, ¿sí? Se mantuvo en movimiento, pero aumentó su velocidad desde 0 a 60 en 10 segundos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos dos velocidades, velocidad 1 y velocidad 2, ¿sí? También tenemos un tiempo. Eso significa que cuando esta velocidad cambia de esta unidad, o mejor dicho, desde este valor 0 hasta este valor 60, significa que hay un incremento de velocidad, o mejor dicho, una variación de velocidad. Y yo voy a poner esa definición como delta de V. Delta de V significa variación de velocidad. O sea que esta velocidad que era 0 aumenta a 60, ¿sí? En un lapso de 10 segundos. Por lo tanto, esa variación que se produce de 0 a 60, o esta variación de velocidad en 10 segundos, ¿sí? Es lo que se llama aceleración. Entonces, aquí se produce una aceleración porque al estar en 0 y al aumentar en 60 significa que la velocidad aumentó en estos 10 segundos, ¿sí? Y ese aumento o variación de velocidad se llama aceleración. Ese va a ser nuestro concepto en movimiento uniforme variado, ¿sí? La aceleración, ¿sí? Que en lo vamos a poner como A minúscula y con una flechita arriba. ¿Por qué una flechita? Significa que la aceleración es una magnitud vectorial al igual que la velocidad, concepto que han investigado ustedes en la parte de movimiento uniforme. Ahora, el concepto nuevo en uniforme variado es la aceleración. Y la aceleración se define como
la variación de la velocidad dividido el tiempo transcurrido justamente en ese cambio de velocidad. Ahora, la variación de la velocidad se produce cuando hay un incremento o una disminución entre dos velocidades, ¿sí? Por lo tanto, al tener dos velocidades y al hablar de este concepto de movimiento uniforme variado, a la velocidad 1 yo la voy a llamar velocidad inicial y a la velocidad 2 la voy a llamar velocidad final, ¿sí? Entonces, a la velocidad 1 vamos a poner velocidad inicial, la vamos a llamar de esa manera, y a la velocidad 2 la vamos a llamar velocidad final. ¿Sí? Entonces, la variación de velocidad va a ser el resultado de operar la velocidad final con la velocidad inicial. Entonces, esta fórmula que yo escribí aquí, que la aceleración es la variación de la velocidad dividido el tiempo, este triángulo B, que es variación de velocidad, lo vamos a definir de la siguiente manera. La aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida el tiempo. ¿Sí? Esa va a ser mi fórmula, ¿sí?, de la aceleración en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Mi concepto principal en este nuevo concepto, ¿sí?, es la aceleración. Concepto que se produce cuando trabajo una velocidad con otra. ¿Sí? Entonces, la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo transcurrido. ¿Sí? Eso quiere decir variación de velocidad. Velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Es decir, que vamos a poder calcular la aceleración que se produce en esta situación con esta fórmula. Recordemos que la velocidad 1 es la velocidad inicial, la velocidad 2 es la velocidad final. Entonces, vamos a reemplazar dichas velocidades en esta fórmula para calcular la aceleración. Entonces, vamos a hacer una flechita. Coloquemos la velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final? La velocidad final es la velocidad 2, o sea, 60 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que en este caso era la velocidad 1, que era 0, dividido el tiempo transcurrido de una velocidad a otra, que son 10 segundos. Bueno, podemos restar una velocidad con la otra, esto me va a quedar 60 metros sobre segundos, y esto que está, este tiempo que divide a esta operación, yo lo voy a poner de esta manera, como dos puntos, para demostrar lo siguiente, ¿sí? Si yo divido número con número, perfecto, 60 dividido 10, eso me queda a mí 6. Pero ahora tengo que dividir esta unidad de velocidad con esta unidad de tiempo. Fíjense que esta unidad de velocidad es una fracción y acá yo tengo una unidad, ¿sí?, que si yo le coloco una o un denominador imaginario, ¿sí?, acá yo tendría un 1. Entonces, si recordamos el concepto de división, ¿sí?, porque acá me quedaría una fracción en estas dos unidades y acá otra fracción entre segundos y un 1 que tengo abajo, al hacer la división de esto con esto, recordemos la división de fracciones. ¿Cómo sería? Multiplicar cruzado. M por 1 arriba, segundos por segundos abajo. Entonces, segundos por segundo me queda segundos cuadrados. Eso significa que la aceleración me queda 6 metros, ¿sí?,
sobre segundos al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que la aceleración queda una unidad de distancia sobre una unidad de tiempo elevada al cuadrado. Nuestra unidad básica de aceleración va a ser esta, metros sobre segundos al cuadrado. Pueden ser cualquier otro tipo de unidades de aceleración. Ya sabemos que puede ser una unidad de distancia sobre una unidad de tiempo elevada al cuadrado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que una aceleración puede ser kilómetros sobre horas cuadradas, una unidad de distancia sobre unidad de tiempo elevada al cuadrado. También puede ser kilómetros sobre minutos cuadrados, ¿sí? Una unidad de distancia sobre una unidad de tiempo al cuadrado. Metros sobre minutos cuadrados o inclusive centímetros sobre segundos cuadrados, que también es una unidad de distancia sobre una unidad de tiempo elevado al cuadrado. Lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con esta unidad básica y simple, metros sobre segundos al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo trabaje velocidades, yo me voy a asegurar que las unidades de la velocidad queden en metros por segundo. Si yo tengo una velocidad que se encuentra en kilómetros por hora, hacemos el pasaje, ¿sí?, de esa unidad a metros por segundo. Y si tengo un tiempo que no se encuentra en la unidad de segundo, ya sea en horas o en minutos, lo que hacemos es convertir esa unidad en segundo. ¿Por qué? Porque al trabajar metros por segundo en velocidades y la unidad de tiempo en segundos, yo voy a poder operar con esta unidad de aceleración que es la más básica para nosotros, para poder trabajar, ¿sí? Vamos a ver entonces un nuevo ejemplo, ¿sí?, para volver a trabajar la aceleración. Vamos a suponer ahora que tenemos un móvil que tiene una velocidad inicial de 20 metros por segundo durante un tiempo de 5 segundos, posee una velocidad final de 70 metros por segundo. Bueno, vamos a calcular la aceleración que se produce en esta situación. Entonces, la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Bueno, reemplacemos los datos. La velocidad final, ¿sí?, nunca confundirse con el orden, ¿sí?, siempre es velocidad final menos inicial dividido el tiempo, ¿sí?, 70 metros por segundo menos la velocidad inicial dividido los 5 segundos. Bien, hacemos la resta entre estas velocidades, me quedaría 50 dividido 5 segundos. Bueno, ustedes pueden ya trabajar de esta manera porque ya saben que al dividir la unidad de velocidad con el tiempo me va a quedar los metros por segundos al cuadrado o sobre segundos al cuadrado y trabajo la operación 50 dividido 5, eso me da un total de 10, ¿sí?, metros por segundo al cuadrado. Bien, supongamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos un móvil en donde tenemos una velocidad inicial de 50 metros por segundo. Luego de cierto tiempo, vamos a poner 10 segundos, ¿sí?, este móvil que lleva esta velocidad aplica los frenos, ¿sí?, y se detiene, se va deteniendo, logrando una velocidad de 30 metros por segundo. Perdón, acá es velocidad final, ¿sí? Bueno, vamos a calcular la aceleración que se produce en esta situación, ¿sí? Entonces, la aceleración, ¿sí?, es velocidad final, que en este caso son 30,
menos la velocidad inicial, que en este caso son 50, dividido el tiempo, que son los 10. ¿Sí? Bueno, al hacer esta cuenta, ¿qué obtengo? 30 menos 50, eso me da como resultado menos 20 metros sobre segundos, dividido los 10 segundos. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que al dividir esta unidad de velocidad por esta unidad de tiempo, me va a quedar metros sobre segundos cuadrados. Y si hago esta cuenta matemática, menos 20 dividido 10, eso me da como resultado menos 2. Ahora, una pregunta interesante. La aceleración en este primer caso me dio positiva y en este segundo caso me dio negativa. ¿Puede una aceleración ser negativa? Sí, puede. Cuando la velocidad final es mayor que la inicial, ¿sí? Eso me va a dar un valor positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que esta situación se trata de un movimiento acelerado. Cuando la velocidad final sea menor que la inicial, ¿sí? En este caso me dio un resultado negativo. La aceleración me dio menos 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que esta situación se trata de un movimiento desacelerado. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, podemos tener movimientos que sean acelerados o desacelerados, ¿sí? Entonces, la aceleración puede ser positiva o negativa, dependiendo de las velocidades iniciales y o finales, ¿sí? Eso es muy importante para tener en cuenta. Cuando estemos hablando de un movimiento acelerado o de un movimiento desacelerado, siempre y cuando teniendo en cuenta bien o identificando bien cuál es el valor de mi velocidad inicial y cuál es el valor de mi velocidad final. ¿Sí? Bien, vamos a hacer una derivación de lo que es la fórmula de la aceleración, porque ustedes recordarán, ¿sí?, que cuando trabajamos la fórmula de velocidad en MRU, que era distancia sobre tiempo, hemos derivado sus fórmulas, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer nosotros es lo mismo. De nuestra fórmula principal de aceleración, velocidad final menos la inicial dividido el tiempo, podemos identificar 4 variables. Aceleración es una. Velocidad final es otra variable. Velocidad inicial es una tercera variable y el tiempo es nuestra cuarta variable. ¿Eso qué significa? Que de esta fórmula podemos derivar 3 más, ¿sí? Para ello vamos a ir derivando. Supongamos que quiero calcular la velocidad final, que es lo que me pide en un problema. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Despejar. ¿Sí? En este caso yo directamente ya les voy a dar la fórmula despejada, pero al hacer eso después ustedes pueden interpretar cómo es el despeje. Primero, ¿qué hacemos? Este tiempo lo despejamos multiplicando junto a la aceleración, ¿sí? ¿Sí? Entonces, luego, esta velocidad inicial, que posee un signo negativo, si la colocamos en este miembro, va a quedar con signo positivo, dejándome la velocidad final sola. Entonces, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Y tenemos una fórmula derivada. ¿Qué ocurre cuando queremos calcular otra de las fórmulas? ¿Sí? Supongamos que queremos calcular la velocidad inicial, porque también me pueden pedir en un problema cuál es la velocidad inicial de un cuerpo cuando tengo las otras 3 variables. Entonces, vamos a ir despejando. Lo mismo, el tiempo multiplicará la aceleración y luego esta velocidad final la traeremos aquí en su forma negativa, ¿sí? Y este menos cambiará los signos. Por lo tanto, entonces, mi velocidad
inicial va a quedar igual a la velocidad final menos la aceleración por el tiempo, ¿sí? Luego, ¿qué nos queda? Identificar la última variable o despejarla, ¿sí? Entonces, el tiempo, esto está mucho más sencillo, lo único que tenemos que hacer es cambiar t, llevarla para acá, y a, llevarla para aquí abajo, ¿sí? Entonces, el tiempo, si yo lo necesito calcular, va a ser velocidad final menos velocidad inicial dividida la aceleración, ¿sí? Y ahí tengo despejadas todas mis variables, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver ejemplos en donde vamos a trabajar estas fórmulas derivadas, ¿sí? Y luego para aplicarlas en situaciones problemáticas. Bien, veamos la siguiente situación. Vamos a aplicar las fórmulas antes vistas, ¿sí? Y para ello tenemos el siguiente problema. ¿Cuál es la velocidad de un móvil? Recuerden que nosotros tenemos dos velocidades. ¿Cuál es la que me estará preguntando? ¿La inicial o la final? Sigamos leyendo. A los 2 minutos, o sea que tenemos un tiempo de 2 minutos. Si parte del reposo, esta parte es muy importante. Cuando me dice que algo parte del reposo, significa que algo estuvo quieto. Y si algo estuvo quieto, significa que su velocidad no tenía, por lo tanto, es cero. Eso significa que cuando diga parte del reposo, su velocidad inicial es cero, ¿sí? Consideremos 0 metros por segundo, según sea la unidad que se esté trabajando en el problema, ¿sí? Con una aceleración, me está dando la aceleración, ¿sí? La aceleración es 0,5 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Bien, ¿y qué distancia recorre? Bueno, me pide la distancia del móvil. Eso significa que si me pregunta cuál es la velocidad del móvil, significa que lo que me está preguntando que es la velocidad final, ¿sí? Porque me dice que ya partió del reposo y eso es velocidad inicial, en este caso 0. Bueno, si me pide la velocidad final, según recordemos la fórmula ya derivada, la velocidad final era igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Fíjense si tenemos estos tres datos. Aceleración, sí. Velocidad inicial, sí. Tiempo, 2 minutos. Ahora, recordemos lo que habíamos dicho, que para trabajar la aceleración o velocidades, nuestra unidad más básica es que queden en metros por segundo. Y el tiempo, si no está en segundos, lo tenemos que transformar en segundos, ¿sí? En este caso, ¿cómo quedará? Velocidad final, ¿qué es? Velocidad inicial, 0 metros por segundo. Más aceleración, 0,5 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo que son 2 minutos. Pero 2 minutos en segundos son 120. 120 segundos, ¿sí? Bien, entonces, tenemos que hacer este cálculo, ¿sí? Recordemos que tenemos un producto y una suma. Tenemos que hacer el producto primero y luego sumar. Recordemos la separación de términos. Entonces, 0 metros por segundo. Y aquí tenemos que tener cuidado, ¿sí? Cuando multiplique esto por esto, bueno, 0,5 por 120, eso me va a dar 60 metros, ¿sí? Pero ahora, si yo tengo un producto, y acá tengo una fracción, y esto es segundo, significa que puedo simplificar cruzado. En este caso, estos segundos cuadrados, con este segundo, se van a cancelar. ¿De qué manera? Simplificando este tiempo, segundos,
con la potencia de la aceleración, dejando la unidad en metros sobre segundos para poder sumarlas, ¿sí? Es muy importante aclarar esto, ¿sí? Siempre van a cancelar de esta forma cuando tenga un producto. Entonces, mi velocidad final es igual a 60 metros por segundo, que es una unidad de velocidad, ¿sí? No confundir la unidad de velocidad con la unidad de la aceleración. No es lo mismo, ¿sí? Tengan cuidado, ¿sí? Entonces, tengo mi velocidad final. Ahora, el problema habla de la distancia. Ahora viene lo problemático, ¿sí? Una fórmula nueva, ¿sí? Diferente, larga, en donde la distancia en mRU era igual al producto de la velocidad por el tiempo. Ahora, la distancia en mRV, ¿sí? Se alarga un poco más. No vamos a demostrar cómo o por qué, ¿sí? Porque es un método bastante complejo, algebraico y largo. Entonces, directamente vamos a escribir la fórmula de la distancia en movimiento uniforme variado. La fórmula de la distancia es esta: la velocidad inicial por el tiempo más un medio por aceleración por tiempo elevado al cuadrado, ¿sí? Es una fórmula en donde tenemos dos términos, ¿sí? Este producto y todo este producto, ¿sí? Entonces, vamos a usar esa fórmula. Esa es la fórmula de la distancia cuando tengo que trabajar movimiento acelerado. Se preguntarán por qué este tiempo está elevado al cuadrado y este no. Bueno, es una forma medio compleja de demostrar. Tengo entendido que por ahí ustedes están viendo funciones. Esto tiene que ver con el concepto de función. Funciones que tienen grado 1, funciones que tienen grado 2 son totalmente diferentes. Las funciones que tienen grado 1 son rectas, líneas, y funciones que tienen grado 2 son curvas, parábolas. En este caso, esto que tenemos aquí es una curva. Por eso está elevado esto al cuadrado, para identificarlo o diferenciarlo de lo que sería una recta. Pero no vamos a trabajar el algoritmo de esta fórmula de distancia, sino directamente aplicarla, ¿sí? Con los valores que tenemos en los problemas, reemplazarlos, ¿sí? Y calcular. Entonces, vamos a reemplazar los datos y calcular, ¿sí? Mi distancia. Entonces, mi distancia es velocidad inicial, que sabemos que es 0 metros por segundo, por el tiempo, que son 120, no 2 minutos, son 120, que lo hemos transformado, 120 segundos, ¿sí? Más un medio por la aceleración, que era 0,5 metros por segundo al cuadrado, por el mismo tiempo, de nuevo, ¿sí? Elevado al cuadrado. Y tengan mucho cuidado cuando trabajen este tiempo al cuadrado. Entonces, puedo simplificar, igual que hicimos aquí, segundos y segundos. Cancelo los dos porque esto no está elevado al cuadrado como estaba aquí. Entonces, segundos y segundos se cancelan. 0 por 120 me queda 0 metros, que es la unidad de distancia, que es justamente lo que estoy calculando. Más un medio por 0,5 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Por, calculo, 120 elevado al cuadrado, eso me da 14.400 segundos cuadrados, ¿sí? Porque la potencia la distribuyo para el número y para la unidad de medida. Entonces, 120 elevado al cuadrado son 14.400 segundos al cuadrado, segundos al cuadrado. Entonces, al multiplicar, los segundos cuadrados se van a cancelar, producto cruzado, ¿sí?
dejándome la unidad de metros, que es la unidad de distancia. Entonces, multiplico un medio, es 0,5, ¿sí? Por 0,5 por 14.400, eso me da un total de 3.600 metros, que si yo lo sumo con 0, me queda el mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que apareció de ahora de nuevo? Una fórmula de distancia que es un tantito larga, ¿sí? Y una de las fórmulas derivadas en la situación anterior, que era la velocidad final, ¿sí? Entonces, recordemos bien cómo trabajar, ¿sí? Velocidades, ¿sí? Y las distancias. Tengan en cuenta bien que acá hemos trabajado velocidad final y cálculo de una distancia. Bien, veamos este segundo ejemplo. Es parecido al anterior. Dice, un móvil posee una velocidad de 20 metros por segundo, adquiere una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Me pregunta, ¿cuál es la velocidad al cabo de 30 segundos y la distancia? Bueno, hay una pequeña diferencia ahora. ¿Qué velocidad es la que tengo yo aquí? ¿Inicial o final? ¿Sí? Un móvil posee una velocidad, o sea que ya tiene esa velocidad. ¿Sí? Y luego me pregunta qué velocidad va a tener al cabo de 30 segundos, o sea que esta velocidad se va a incrementar al cabo de 30 segundos. ¿Sí? O puede disminuir. Entonces, pero si ya tenemos esta primera velocidad, entonces ¿eso qué significa? Que la velocidad que me está pidiendo a mí es la velocidad final. Entonces, estos 20 metros por segundo es la velocidad inicial. ¿Sí? Luego tenemos una aceleración de 0,5. Tenemos el tiempo, 30 segundos. ¿Sí? Entonces me pide la velocidad final y la distancia. Mismas variables que en el ejemplo anterior. Entonces, usemos la fórmula de la velocidad final. Velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí? Fórmula que ya hemos derivado. Listo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en el ejemplo anterior yo tenía una velocidad 0, porque decía que partía del reposo. En este caso, ahora mi velocidad ya no es 0, ¿sí? Entonces mi velocidad inicial es 20 más 0,5 metros por segundo al cuadrado por el tiempo que son 30 segundos. Bien, entonces mi velocidad final va a ser, recordemos, multiplico primero y después sumo. Entonces 20 metros por segundo. Recordemos la simplificación que hemos hecho en el ejercicio anterior. Simplificar los segundos con la potencia de la aceleración. Entonces al multiplicar esto me queda 0,5 por 30, eso me da 15 metros por segundo, de manera que puedo tener la misma unidad para poder sumar dos velocidades. Entonces mi velocidad final va a ser, en este caso, 35 metros por segundo. ¿Sí? Bien. Misma situación, misma simplificación, solo que ahora la velocidad inicial cambió. No es 0, sino 20. Ahora, me pide la distancia. Entonces vamos a escribir la fórmula de la distancia que hemos visto en el ejemplo anterior. Entonces, distancia, velocidad inicial por tiempo, más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Ustedes siempre se preguntarán por qué un medio. ¿Sí? Bueno, la explicación que podemos darle a este un medio, ¿sí?, sería que cuando yo en un momento tenga que analizar el gráfico, que lo vamos a ver en esta situación de MRV, ¿sí?, significa que el gráfico de esto, porque hemos dicho que la función de grado 2 es una parábola, o sea, es una U, ¿sí?, es una U. Entonces,
Este medio lo que me hace a mí es aún no utilizarla de forma completa, sino utilizarla a la mitad, ¿sí? Entonces, media U sería para representar esta situación problemática. Por eso podemos decirle que tenemos ese un medio ahí, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar los datos, ¿sí? Entonces, velocidad inicial, que es 20 metros por segundo, por el tiempo, que son 30 segundos, más un medio por 0,5 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Por 30 segundos elevados al cuadrado, ¿sí? Nunca se olviden de elevar al cuadrado, ¿sí? Muy importante. Entonces, vamos a simplificar como lo hicimos en el ejemplo anterior, segundos y segundos. Así me puedo quedar con la unidad de distancia, que es metro. 20 por 30, eso me da 600 metros, ¿sí? Más un medio por 0,5 metros sobre segundo al cuadrado, por 300 elevado al cuadrado, eso me da 900, y segundos elevados al cuadrado, segundos cuadrados. Simplifico tal como hicimos en el ejemplo anterior, ¿sí? Y voy calculando 600 metros, ¿sí? Más, bueno, tengo un medio por 0,5 por 900, eso me da un total de 225 metros, porque la unidad que me queda después de haber simplificado. Entonces, sumo metros con metros, listo, puedo sumar, entonces eso me queda 825 metros, ¿sí? Y ahí obtengo la distancia. Mismo ejemplo que el anterior, solo que ahora la velocidad inicial, ¿sí? Fue diferente a cero, pero el proceso de simplificación y de cálculo es el mismo. Bien, tercer ejemplo. Vamos a ir variando un poco y usando fórmulas derivadas, ¿sí? De las que hemos ya trabajado anteriormente para ir calculando otras variables. Por ejemplo, ¿qué tiempo emplea un móvil que parte del reposo? ¿Qué significaba esto que parte del reposo? Que tengo una velocidad inicial de 0, ¿sí? Alcanza una aceleración, ¿sí? Tiene una aceleración perdón, acá me olvidé de colocar el valor de la aceleración. Vamos a poner acá 2,5 metros por segundo al cuadrado. Si esa va a ser nuestra aceleración, perdón. Y a través de esa aceleración alcanza una velocidad de 70 metros por segundo. O sea que tenemos dos velocidades ya. Entonces, ¿eso qué significa? Que partió del reposo es una velocidad inicial de 0. Con esta aceleración alcanza esta segunda velocidad, por lo tanto, esta velocidad va a ser la final y tenemos que es 70. Lo que me está pidiendo es el tiempo. Bueno, según mi fórmula derivada de tiempo al comienzo de la explicación, el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida la aceleración. Esa era mi fórmula derivada, ¿sí? De tiempo desde la fórmula de la aceleración. Ahora, lo que tenemos que hacer es justamente reemplazar, ¿sí? Entonces tenemos velocidad final 70 metros por segundo menos velocidad inicial 0 metros por segundo dividido el tiempo, perdón, la aceleración, que es 2,5 metros por segundo al cuadrado. Bueno, vamos a trabajar así. 70 menos 0, 70 metros sobre segundos. Y yo voy a colocar esta división o este cociente con dos puntos para demostrar lo siguiente. ¿Sí? Ahora, al dividir, ¿qué es lo que obtengo?
70 dividido 2,5, eso me da como resultado 28. ¿Sí? Eso me da como resultado 28. Ahora, yo tengo que calcular el tiempo. Por lo tanto, la unidad de tiempo me tiene que quedar en segundos, porque es la unidad que se está utilizando tanto en velocidades como en aceleración. Me refiero al tiempo. ¿Y cómo quedará esa unidad? Acá tengo división de estas dos unidades de medida, que son fraccionarias. Y si recuerdo el concepto de cómo simplificar fracciones en la división, ustedes recordarán que se simplifica derecho, numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces, puedo simplificar metros y metros, y este segundo con el segundo cuadrado es algo parecido cuando trabajamos en el ejemplo anterior, cuando simplifico los segundos con los segundos cuadrados. Entonces, segundos con la potencia, me queda solamente este segundo, ¿sí? Que es la unidad de tiempo que me está pidiendo, ¿sí?, el problema. Y ahí tengo calculado una variable, ¿sí?, diferente, es el tiempo, en donde, en este caso, me queda que es 28 segundos, ¿sí?, en esa situación. Bien, segundo ejemplo, perdón. Bueno, segundo ejemplo en cuanto al cálculo de tiempo, vamos a seguir con este dato. Veamos cómo trabajar el tiempo de otra manera, ¿sí?, usando una fórmula que no viene vinculada con la de la aceleración. Veamos. ¿Qué tiempo emplea un móvil que parte del reposo? Ya conocemos esta oración. Velocidad inicial 0. Y con una aceleración, tenemos una aceleración de 20 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Recorre, ¿sí?, 15 kilómetros. ¿Este dato qué es? 15 kilómetros. Es un dato de distancia. 15 kilómetros. Bueno, yo tengo que calcular el tiempo. ¿Sí? Ahora, tengo que ver una fórmula en donde yo pueda usar los datos que tengo aquí. En la fórmula anterior que hemos usado era velocidad final menos inicial dividida la aceleración. Tengo dos de esos datos, la inicial y la aceleración, pero no tengo la velocidad final. Lo que yo tengo es una distancia, ¿sí? Entonces, tengo que ver la manera de calcular este tiempo usando estos tres datos. Si yo me fijo, estos tres datos aparecen en la fórmula de la distancia, incluido el tiempo, ¿sí? Porque si yo escribo la fórmula de la distancia, que era velocidad inicial por tiempo más 1/2 por la aceleración por tiempo al cuadrado. Si yo miro detenidamente esta fórmula, en esta fórmula aparecen estos tres datos, incluido el tiempo, que es lo que yo tengo que calcular, ¿sí? Velocidad inicial, aceleración, distancia y el tiempo, bueno, que es en este caso el mismo que yo necesito calcular, por más que esto esté con exponente 1 y este esté con exponente 2. Sigue siendo la misma variable. Ahora, ¿cómo despejar el tiempo desde esta fórmula? Aquí hay algo que les puede ser de utilidad cuando me pide que tenga yo la velocidad inicial 0, ¿sí? Si yo coloco 0 aquí, cuando yo haga el producto de esto por este tiempo, esto me da 0. Automáticamente este término, porque recuerden que esta fórmula tiene dos términos, este término me da 0. O sea que si la velocidad inicial es 0, o sea que este término es automáticamente 0. ¿Sí? O sea que se anula, dejándome la distancia reducida en un solo término, que es 1/2 por aceleración por tiempo al cuadrado. Esta es una fórmula de calcular la distancia también válida, porque la velocidad inicial, al ser 0, acá este término se me anula, se me hace 0. Entonces me queda la mitad de la fórmula. Y esto puede ser expresado o tomado
como una unidad de distancia también, como una forma de calcular la distancia, ¿sí? Entonces, al reducirse la fórmula de la distancia a la mitad, porque la velocidad inicial era cero, es cero, desde aquí yo puedo tratar de despejar el tiempo, ¿sí? Y lo puedo hacer. Como acá tengo un producto, un medio por A por T, este producto de un medio por A lo puedo despejar entero dividiendo. Entonces, la distancia sobre un medio por la aceleración, todo junto divide, es igual a t cuadrado. Ahora, si quiero despejar t en su totalidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el opuesto de la potencia? La raíz. O sea que esta potencia se convertirá en raíz de todo esto, ¿sí? Entonces, el tiempo va a ser igual a la raíz de la distancia sobre un medio por la aceleración, ¿sí? Y esta fórmula que tengo acá, ¿sí? No está muy bien ahí. Esta fórmula que me quedó aquí es una fórmula para calcular el tiempo derivada desde la fórmula de la distancia cuando la velocidad inicial sea cero. Cuando la velocidad inicial no sea cero, no podré despejar el tiempo desde la fórmula de la distancia. Un dato muy curioso. Ahora, fíjense que de esta fórmula que